Bendiciones y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta jornada quiero compartirles un pequeño estudio bíblico que decidí hacerlo a pedido de un hermano. Hablando con él, me consultó sobre este pasaje en cuestión que se encuentra en el libro Primera de Corintios, capítulo 9, y también en Deuteronomio capítulo 25, e inclusive por allí creo que también lo menciona Primera de Timoteo en el capítulo 5. Vamos a ir leyendo primeramente el primer pasaje de las Escrituras sobre este tema y desde allí nos vamos a ir trasladando y desarrollándolo. Primera de Corintios capítulo 9 dice: este es Pablo hablándole a los creyentes en la iglesia de Corinto. No me negarán ustedes que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor, y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. Puede ser que para otros yo no sea apóstol, pero para ustedes sí lo soy, porque el hecho de que ustedes estén incorporados al Señor prueba que en verdad lo soy. Esta es mi respuesta a los que me critican. Tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida, y también de llevar con nosotros una esposa cristiana como hacen los otros apóstoles, y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad nos mantenga? ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida las ovejas y no toma de la leche que ordeña? Y no vayan a creer que esta es solo una opinión humana, porque la ley de Moisés también lo dice, pues está escrito en el libro de la ley: no le pongas bozal al buey que trilla. Y esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes, sino que se preocupa de nosotros. Con estas palabras Pablo defiende su apostolado o ministerio ante sus detractores, exponiendo ejemplos muy claros sobre derechos. El más didáctico tiene que ver con la viña y el rebaño, y también el soldado. Para terminar, Pablo utiliza un recurso literario muy común en sus discursos, que es la pregunta retórica. Él dice: ¿acaso digo esto según mi opinión humana? Y también menciona: ¿no dice la ley esto mismo? Las respuestas a estas y otras preguntas retóricas están en la misma pregunta por ser tan evidentes y lógicas. Pablo se toma el tiempo de contestar algunas de ellas para que su discurso se entienda. Vamos a continuar leyendo desde el 11. Así que, si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, ¿no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Pero no hemos hecho uso de tal derecho, y hemos venido soportándolo todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo, es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello mismo. Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo. Nadie me quitará esta satisfacción que tengo. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa.
pero si lo hago por obligación es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Bueno, vamos a centrarnos primeramente en el versículo 9, que también lo menciona. Pablo dice que está escrito en la ley y él está citando aquí Deuteronomio en el capítulo 25, en el versículo 4. Y el pasaje en cuestión dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla. En donde, si se lee todo el contexto de este mismo capítulo de Deuteronomio, se está hablando de derechos. En primer lugar, quiero mencionar que el Altísimo sí se preocupa por los bueyes, pero es evidente, como lo dice Pablo, que lo dice especialmente por nosotros, los seres humanos. Así como un buey trabaja arduamente la tierra, tiene derecho a ir comiendo los pequeños brotes de hierba que hay en ella. Es un derecho para el animal por su dura y difícil tarea, así como una satisfacción también para su dueño por cuidar de sus animales y tratarlos con bondad. Vamos a revisar un libro de Proverbios. Proverbios 12:10 dice: el justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. También Proverbios 27, versículo 23: considera atentamente el estado de tu ganado, presta atención a tus rebaños. También el libro de Salmos, donde el Todopoderoso dice: porque míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado en mis montes. Conozco todas las aves de las alturas, y las criaturas del campo son mías. Así como el buey espera recibir algo de la cosecha, mucho más la persona que trabaja con un corazón limpio en la predicación del Evangelio y que por diferentes motivos se encuentra sin el sustento diario que necesita, como por ejemplo el alimento o el hospedaje. Leamos ahora el libro Primera de Timoteo, en el capítulo 5. Y antes de empezar a leerlo, quiero comentarles que está relacionado con el pasaje que leímos al principio, el de Primera de Corintios en el capítulo 9, en donde Pablo allí hace una defensa de su apostolado y también de su derecho, como lo tiene el buey que trilla. Allí en esa carta a los Corintios, Pablo deja en claro, ¿verdad?, que a pesar de tener ese derecho junto a Bernabé y otros hermanos, no lo usa para no causar estorbo al Evangelio. En breves palabras, Pablo se desmarca de toda acusación en su contra, dejando en claro que no es un vividor, ni se ha aprovechado de nadie a pesar de tener el derecho de alimentarse y sustentarse por la predicación del Evangelio. Como sabemos, el oficio de Pablo era el hacer tiendas, como menciona el libro de Hechos, en el capítulo 18, y también que pasó hambre, sufrió privaciones y persecuciones, malos tratos, golpes, etcétera. La pasó muy mal. Algo muy común en Pablo fue el hacer colectas entre las comunidades y repartir a las más pobres, como por ejemplo la colecta que se menciona para la iglesia en Jerusalén y Judea, como está en Primera de Corintios en el capítulo 16, y también en el libro de Hechos, en el capítulo 11, también en Gálatas 2:10 y también por allí en Romanos, en el capítulo 15, versículo 25 al 27.
Y en esta carta Pablo le da una serie de recomendaciones a Timoteo y vamos a leer el versículo 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y aquí es muy interesante lo que agrega Pablo, y el obrero es digno de su salario. Y vamos a ver qué tipo de salario está hablando aquí Pablo. Vamos a leer el libro de Lucas. Lucas 10, 1 al 8. Dice, después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí, de dos en dos, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Vayan, he aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforjas, ni calzado, ni saluden a nadie por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. Si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, volverá a ustedes. Posen en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. Entonces vemos claramente aquí que el salario digno de un obrero, ¿verdad?, es el sustento, o sea, la comida, la bebida y puede ser como por ejemplo también el hospedaje. Aquí es muy interesante también este mismo pasaje leerlo en la versión TLA, traducción al lenguaje actual. No lo vamos a leer todo, pero sí les recomiendo que puedan revisar con esta versión, ya que he leído en muchos otros pasajes, capítulos, versículos y otros libros, y la verdad que me ha gustado muchísimo la traducción. Se comprenden inclusive hasta muchísimos más ciertas escrituras al leer en esta versión. Y allí en el versículo 7, fíjense en lo que dice, no anden de casa en casa, quédense con una sola familia, y coman y beban lo que allí les den, porque el trabajador merece que le paguen. Entonces, como podemos ver, aquí no está hablando de sueldos, sino que el pago es bebida, comida, hospedaje. Y en el 8 dice, si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les sirvan. Es decir, sin andar, ¿verdad?, rechazando ciertos tipos de alimento, como por allí quizás algunas personas andan creyendo sentirse más justificadas, ¿verdad?, ante el Todopoderoso, de una forma correcta. Vamos a cerrar este pasaje y ahora vamos a leer el de Mateo 10. Jesús envió a estos 12 discípulos con las siguientes instrucciones. No vayan por lugares donde vive gente que no es judía. Tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria. Mejor vayan a los israelitas, pues son un pueblo que anda como rebaño perdido. Cuando vayan, anuncien este mensaje. Ya está por llegar el reino de Dios. Sanen también a los enfermos. Devuélvanles la vida a los muertos. Sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Y no lleven dinero ni provisiones para el camino,
tampoco lleven bastón, ni otro par de zapatos, ni otra muda de ropa. Porque todo el que trabaja, miren qué interesante lo que dice, tiene derecho a ser alimentado. Esta traducción es excelente. También la otra que es muy buena es Dios habla hoy. Claro, de repente estamos leyendo esa versión, otros libros y bueno, de repente por allí hay alguna palabra, ¿verdad?, que cambia de repente todo el texto. Por eso hay que leer varias versiones y comparar, no quedarse con una versión sola. Podemos entender en base a los textos que hemos leído que el salario digno de un obrero, de la palabra de Dios, como lo dice la Biblia, es su sostenimiento, es decir, alimentación y hospedaje, como mencioné. Las escrituras nunca mencionan el pagar un sueldo mensual a los dirigentes, como tristemente se ve en algunas congregaciones modernas, y esto se debe a la corrupción que se genera. Por eso Pablo tuvo mucho cuidado cuando hacía las colectas entre las diferentes comunidades para distribuir ese dinero entre las iglesias más pobres como la de Jerusalén. Él recibió de gracia y daba de gracia, ni siquiera se atrevió a usufructuar ese derecho de comer del altar, ni mucho menos vivir de arriba de los demás, sino que como un hombre humilde trabajaba de su oficio. Para hacer una síntesis, no pondrás bozal al buey que cuando trilla es permitirle al animal alimentarse por la propia tarea que realiza. Es gracias a su trabajo en el campo que el hombre puede, paradójicamente, alimentarse de los productos de la tierra. Es justo entonces no impedirle comer al animal. Y visto desde el lado humano, y con más razón, un obrero de la palabra tiene derecho al alimento y hospedaje por parte de la congregación de creyentes, siempre que él lo necesite. Fíjense en lo que dice Proverbios 14:4, que es muy interesante, se complementa con lo que acabo de mencionar. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Ahora quiero compartirles como curiosidad algo que se complementa también con esto que estamos hablando. Es ver, por ejemplo, que la cabeza del buey está representando la letra Aleph, y allí podemos ver cómo en el imperio egipcio se representaba a la cabeza del buey como una palabra, y allí fue como evolucionando esa letra. Tenemos el proto-semítico, el paleo-semítico, paleo-hebreo. Allí tenemos la A en el latín moderno, también inclusive en el árabe. Y allí tenemos la letra Aleph en el hebreo moderno. Es muy curioso ver que todas estas palabras, ¿verdad?, fueron sacadas de allí, de la cabeza del buey. Representa la fuerza, liderato, poder, potencia y existencia. Y aquí quiero poner punto final a este estudio. Espero que les haya sido de mucha edificación, que tengan bendiciones y paz.